¿Cómo les va? Todos los que me favorecen su preferencia, de, pues no sé, de llegar a cada uno de mis audiolibros, que básicamente son diagnósticos de la vida y del conocimiento. En esta ocasión les voy a mostrar en este primer capítulo lo que son el psicodiagnóstico de identidades. Básicamente es un libro que yo escribí hace mucho tiempo sobre la psicología, que yo estudié mucho la psicología. No era mi preferencia, pero era como una un contacto más importante de cómo resolver el problema de la vida, ¿no? Lo que tenemos, los problemas de la vida, de nuestra identidad ante la vida y sobre todo para buscar soluciones, para lograr equilibrio en la vida. Entonces, ese es básicamente este audiolibro que sí, se trataron de muchas cosas alrededor pues, del psicodiagnóstico de la mentalidad. Ok, espero que les agrade, porque básicamente, si algo me atrae mucho en términos de conocimiento es de la psicología. Desde los 17 años que yo recuerdo, 16 años más o menos, me gustó mucho la psicología en preparatoria. Y desde ahí estudié muchas cosas, pero básicamente la psicología ha sido para mí una identidad fundamental por mis problemas emocionales que tenía yo, además de todo, ¿no? Espero que pueda yo con ustedes diagnosticar la vida, ¿no? Ok. Miren, en la historia de la humanidad encontramos una evolución distorsionada de la conducta humana por los propios condicionamientos sociales, que han modificado las tendencias naturales de los instintos al despertar en la inconsciencia, al desarrollo de apetitos hacia la destrucción, autodestrucción. Si bien la violencia es un factor natural del instinto de conservación, su función de cazar o defender su territorio se ha convertido en uno de los escapes favoritos del mundo altamente socializado por la competencia desigual, por las carencias de instrumentos de equilibrio y por el hacinamiento de habitantes que limite y ahoga los espacios vitales de cada ser humano. Ello causa frustración y un estado de alerta que contagia negativamente al resto de la población interactuante. Bien, el centro de las sociedades modernas sigue siendo pues, las estructuras familiares que ha visto modificarse a través de, no sé, de las generaciones, sus parámetros de reglas, normas y principios de actuación. Muchas de ellas tendientes a humanizar el propio instinto de conservación con leyes estrictas y respeto a los derechos de todos por la igualdad de los beneficios físicos, sociales y emocionales. Sin embargo, la fuerza de la comercialización y la ambición misma por poseer privilegios o satisfactores promovidos por la propia sociedad de consumo hacen del ser humano, de la propia familia y de los grupos sociales en particular, entes despersonalizados con, no sé, con afecciones progresivas hacia el desequilibrio. Ok. El mundo actual del nuevo siglo conlleva crisis económicas y sociales por la pérdida de valores esenciales, como el respeto a la vida y a las normas morales mínimas, ¿ok? De disfrute excesivo de los placeres de los sentidos en parte por los propios condicionamientos de los intereses comerciales. O sea, como lo he mencionado, y en otro sentido, y como contraparte, por ejemplo, la búsqueda constante de, pues, no sé, de escapatorias para huir de las presiones del mundo en que se vive y que ya no pueden ser reprimidos. Así lo entiendo yo. Todo ello induce a convivir en un planeta antinatural,
presionante y alterados, a pesar de los esfuerzos de grupos para retomar caminos más saludables. Una sociedad, por ejemplo, convulsionada en sus valores y atrapada en dichas escapatorias por las crisis del concepto familiar, crisis de pareja y por ende en el ser humano individual. Entendiendo que la célula fundamental de toda sociedad es el pequeño grupo formado por una familia, o sea, el padre, la madre y los hijos, ¿de acuerdo? Y que el principio de un orden o desorden grupal recae en la pareja, o sea, el hombre y la mujer o la mujer y el hombre, consecutivamente esos cimientos, perdón, sostienen la pesada carga de la infinidad social. Si los materiales físicos, ¿ok?, y emocionales de dichos cimientos son de calidad limitada o frágil, es de esperarse entonces que la misma no sobrevivirá los problemas o se encontrará en constantes convulsiones de inestabilidad, conflictos, violencia y reclamos por todo ello. O sea, nuestra atención debe centrarse, no sé, en dos vertientes, básicamente. El estudio, diagnóstico y solución del problema grupal o familiares mediante, por ejemplo, la estabilidad de cada individuo que pertenece al grupo en forma particular e independiente, tanto en su identificación personal con el medio y los sujetos que le rodean, así como las tendencias, ¿ok?, que establece su estado anímico, por lo que se refiere, pues, a las condiciones instintivas y las exigencias consecuentes, afectados estos por las circunstancias familiares y sociales de su desarrollo. O sea, lo que les estoy diciendo, lo que estoy iniciando esto, es que entiendan lo que es la psicología, la psicología profunda, el conocimiento del ser humano, la mente del ser humano, su diagnóstico y todo. ¿De acuerdo? Bueno, miren, de acuerdo al resultado del estudio de las personalidades que integran al grupo, se aplica una terapia personalizada de ajuste inmediato, mediante una relación interactuante de los líderes, padres o tutores con el resto del grupo, hasta lograr la estabilidad de la convivencia interna de manera, no sé, saludable, básicamente, y equilibrada en forma individual o independiente, tanto de la identificación personal, no sé, con el medio y los sujetos que le rodean, así como con las tendencias que establece su estado anímico, básicamente, por lo que se refiere, no sé, a las condiciones instintivas y a las exigencias consecuentes afectazos. O sea, estos por las circunstancias, por ejemplo, familiares y sociales en su desarrollo, o sea, con ello podrán, por ejemplo, modificarse, por ejemplo, las conductas dañinas a través de, no sé, de descargas que satisfagan, no sé, las tendencias reprimidas o provocar la afirmación, no sé, de los estados, básicamente. Es lo que yo concluyo en muchas cosas, ¿no? O sea, normales, sobre todo del placer, mediante, por ejemplo, la retroalimentación afectiva de quienes, ¿de qué se integran? Dicho grupo, básicamente. Okay. Otra cosa es conducir al grupo de una interacción familiarizada de efectos positivos, tanto, no sé, en su convivencia como en sus muestras afectivas, que provocan armonía y concordia, por medio de la combinación de las exigencias satisfactorias, ¿ok? O sea, de cada sujeto, condicionándolos al bien común del propio grupo que integran. ¿Ok? Además de llegar por ejemplo, a producirse algún desfasamiento individual, se realiza otra terapia de ajuste al sujeto desarticulado del grupo. ¿Para qué? Para reforzarlos en la adaptación social del mismo, o sea, equilibrado su conciencia,
en los mejores términos, básicamente, de salud mental o de predisposición, básicamente, al cambio de actitud aislante. ¿Ok? Se establece un estado de conservación, básicamente, ¿no? De la estabilidad lograda en sesiones de mantenimiento, por ejemplo, de la calidad emotiva del grupo en activo, utilizando sobre todo una vigilancia periódica de los grados de ánimo, no sé, de cada uno de los sujetos actuantes, o sea, mediante, no sé, procesos de refuerzo y ajuste a los parámetros, o sea, más sensibles a ser dañados o también continuar su desgaste, evitando con ellos, por supuesto, se acumule la insatisfacción de las represiones, sobre todo, ¿no? Ese es lo que yo lo entiendo perfectamente. Miren, yo creo que entendí, hay antecedentes, por ejemplo, de la psicología y su aplicación futura. Es muy importante. Hay antecedentes de la psicología y su aplicación futura. O sea, bien sabemos que la psicología como ciencia del comportamiento o de la mente, o sea, la psicología que es una rama de la ciencia que estudia las funciones y operaciones psíquicas, ¿de acuerdo? Es una rama de la ciencia que estudia las funciones y operaciones psíquicas, ¿de acuerdo? Es sin duda uno de los mejores aportes de la filosofía. Es muy importante. En otro momento les mencioné lo que era la importancia de la filosofía. O sea, como que sobre de la filosofía, como ciencia de las ciencias, que permite mejorar la condición emocional de los seres humanos en sus diferentes etapas del desarrollo. Miren, establecer una teoría de la personalidad que resulte novedosa, no estaría sencilla, ¿de acuerdo? ¿No? Porque la evolución de la psicología como instrumento de apoyo a la salud mental del hombre y de la mujer, que lleva muchos años de estudio científico, el cual se ha perdido al colocarle, no sé, parches o vendajes a una calidad de vida en común. Esto nos obliga, por ejemplo, no sé, a concluir que de acuerdo a la situación mental y emocional la ciencia de la mente perdió su practicidad desde el momento que se convirtió en un recurso dirigido a una élite social. O sea, pocos tienen acceso a sus beneficios. Eso yo lo entiendo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Miren, un número reducido de psicología, o de psicólogos más bien, un número reducido de psicólogos y psiquiatras, ¿ok? Y un volumen incontable de enfermos, no los que han perdido la razón, sino de los que están a punto de perder en no pocos casos. Y los que permanecerán esfuerzos se han dirigido a quienes lo han solicitado, a quien, no sé, a quien paga mejor, la industria, el Estado, la educación, la experimentación, dejando para otras épocas. Pues, ¿Cuál es eso, no? La atención de ser individual, no como, perdón, no como integrante de un conglomerado como parte de la creación, como ente único e irrepetible, a pesar de la amenaza de la clonación, ¿de acuerdo? ¿No? Mire, la sofisticación de las teorías de la conducta y de la personalidad no ha dado los frutos adecuados para ser aplicados a la gran mayoría que nace, vive y muere en la inestabilidad. Es lo más importante, ¿de acuerdo? Si bien antes del siglo XIX los problemas humanos se encontraban relacionados a condiciones comunes, o sea, ese estudio de la mente, ¿de acuerdo? Se concretaba al análisis de actitudes estandarizadas o esquemas simples que limitaban la solución del estado anímico, del ser individual o de la interacción de grupos. O sea, la evolución, por ejemplo, sobre todo en no sé, la aplicación de técnicas que ayuden al ser humano para encontrar un equilibrio integral. Ha cortado, por ejemplo, con aportes válidos, algunos prácticos y otros teóricos,
Algunos más de ellos no aplicables para la gran masa social. Miren, por ejemplo, decía Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, que el hombre es bueno y que se hace malo por influencia de la sociedad. Esta observación es fundamental si consideramos, por ejemplo, que todos hemos sido niños ingenuos y capacitados para amar. Los asesinos, ladrones, violadores y violentos son productos, sobre todo de un desorden mental producido por diversas agentes condicionados por ejemplo, los instintos y la inteligencia distorsionados por los efectos de la educación, yo creo, la sociabilización y culturización regional o globalizadora del mundo en que vivimos. Porque debemos considerar eso, sí, sobre todo, debemos considerar básicamente dos tipos de seres humanos en las sociedades modernas. Los enfermos, ¿ok? Los enfermos y los desequilibrados. Ok, vamos a partir por ahí. Primero los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Pueden ser graves o comunes en un momento dado. ¿Ok? Vamos a ver. Graves. ¿Qué son los enfermos graves? Bueno, ok. Son aquellos que aún participando activamente dentro de la sociedad, que son las que requieren de terapias profundas. Inclusive su internación en un sanatorio especializado, pues es para enfermos mentales y su posible recuperación, en donde el psiquiatra, ¿ok? El psiquiatra, que es un especialista en el estudio y tratamiento de trastornos mentales, incluyendo, por ejemplo, el aspecto psicopatológico y médico general en estos estados, ¿de acuerdo? Eso es el psiquiatra, ¿ok? Tienen una participación definitiva en el rescate de la mente gravemente enferma. Eso es los graves, ¿eh? Con los psiquiatras, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a otra cosa que serían los comunes, por ejemplo, ¿no? Son aquellos que se forman la gran mayoría de los seres humanos que en diferentes edades manifiestan, no sé, desórdenes en su conducta no sé, de patrones del comportamiento sano y equilibrado en grados y cualidades diferentes, individualizadas, o también agrupadas en familias, tribus o también organizaciones sociales. Yo así lo considero. Miren, por ejemplo, los equilibrados. Vamos a ver, ¿cuáles son los equilibrados? Hablar de salud mental no es precisamente hablar del equilibrio integral. Se puede contar con un equilibrio condicionado o aparentemente regulado que siempre como una olla de presión, por así decirlo, puede reventar y manifestar todo tipo de actos psicóticos que permanecerán no sé, en la inconsciencia, reprimidos a través de su vida anímica. Así lo entiendo yo. Miren, se nace con disposición, no sé, al equilibrio de la salud mental. El infante ingenuo y perceptivo asimila, por ejemplo, los motivadores externos, básicamente. Amor, desamor, libertad, represión, la comprensión, la agresión, por ejemplo. Este es el principio del equilibrio o desequilibrio futuro. El equilibrio, por ejemplo, el equilibrio integral es posible lograrlo si no se es afortunado a través de caídas, por supuesto, y recaídas emocionales. O sea, de ser capaz no sé, de adaptarse y asimilar sin dañarse permanentemente de los efectos bruscos, así lo entiendo, ¿no? De las cercanías sociales, por ejemplo, también, dentro de la familia, dentro, por ejemplo, también de la propia sociedad en su convivencia diaria y en el manejo y control de los instintos naturales. Lo entiendo yo, no voy a confundirme. Eso es lo que yo siento, ¿no? Porque miren, normalmente los diferentes grados de desequilibrio emocional son inevitables. Pues, sobre todo no sé, por la enorme gama de interacciones físicas, ambientales
y emocionales que condicionan, no sé, el libre juego de los instintos, produciendo, por ejemplo, represiones y ajustes de personalidad que nos conducen a una masificación impersonal y también a la degradación de los impulsos emocionales hacia qué, hacia las bondades de la vida. Miren, el equilibrio emocional implica esto: satisfacción, estabilidad, armonía, condescendencia, empatía en su derredor y encontrarse con el verdadero sentido de la vida. O sea, para sí, para su destino final. ¿Ok? Apreciar, por ejemplo, la vida como es. Es una oportunidad de estar y valorar, sobre todo, esperando la muerte como algo natural. Así lo entiendo yo, ¿eh? O sea, no se encuentra, no sé, aislado en un planeta interdependiente en donde las cadenas alimenticias son la base de la subsistencia, o sea, de un mundo civilizado y organizado para tal fin. Por ejemplo, en los animales irracionales se da por consecuencia sin restricciones a sus instintos. El hombre o la mujer es un depredador que rompe cualquier equilibrio, así lo entiendo yo. La psicología se encuentra, por ejemplo, interconectada, por ejemplo, con las ciencias exactas, como por ejemplo con la física, la biología, la astrología, la química y ciencias sociales como no sé, como la antropología, por ejemplo, la sociología y educación. Y así su aplicación la encontrará, por ejemplo, en las áreas de la experimentación, de las matemáticas, por ejemplo, de la medicina, en la industria, en los negocios también, también con la ampliamente usada psicometría, en todo, en todo el ámbito en donde el ser humano participe o forme parte. Así lo entiendo yo. Miren, a pesar del largo camino recorrido en no sé, en la aplicación de la psicología, los resultados para mejorar las condiciones de salud mental de los habitantes en las sociedades, como lo he mencionado, siguen conservándose, no sé, estados de violencia, ¿ok? Satisfacción y desequilibrio, ya que su cobertura técnica en cada día más limitada, sobre todo por la expresión del número de seres humanos hacinados. Insisto, demasiados seres enfermos, pero tampoco psicólogos experimentales, sociales, clínicos y educativos, así como, no sé, psiquiatras, que puedan rescatar de patologías extremas a quienes en alguna ocasión solamente se consideraban desequilibrados sociales, familiares o también grupales también. Así lo entiendo yo, ¿eh? O sea, miren, nada debe reinventarse, ¿de acuerdo? Simplemente aprender de las experiencias del pasado, de las técnicas usadas y de las teorías para experimentar nuevos caminos que produzcan resultados más efectivos de acuerdo al ritmo que sigue no sé, el deterioro de las condiciones emocionales, o sea, de los individuos y por ende de la sociedad en su conjunto. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Que, no sé, el problema fundamental radica primero en la pareja. Eso sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Segundo, en la familia. Y tercero, en la propia sociedad, como un conjunto organizado para el bien común. O sea, no debemos alejarnos de una realidad actuante que al paso del tiempo los esfuerzos para mejorar la calidad emocional de la misma ha resultado estéril. También casi, no sé, un fracaso a pesar de las apariencias de estabilidad general. Si bien las guerras, por ejemplo, en gran escala, por ejemplo, han sido controladas por el temor a ser extinguidos, sin ganadores ni perdedores.
El estado mental del mundo no se ha modificado, sobre todo en el desarrollo, es importante, sobre todo en el desarrollo de las nuevas generaciones, ¿ok? Para quienes no se ha establecido un estado de convivencia saludable. O sea, en parte, no sé, de las carencias técnicas de salud y en parte, pues, no sé, porque el hombre o la mujer ambicioso o ambiciosa no le conviene una sociedad sana y libre pensadora, es lo que yo entiendo, una libre pensadora. O sea, ¿cómo no es posible curar a todo el mundo ni tratar de a todos, en especial porque se requeriría de un ejército de técnicos en salud mental que no existen? El ser humano tiene entonces dos padecimientos, el físico y el mental, interrelacionados, interdependientes, interactivos también. ¿Sabe que por ejemplo, que en los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo y no sé, y el funcionamiento de tal en cada uno de sus órganos, ¿eh? Se encuentran influenciados por nuestro pensamiento afectivo? Una depresión, ansiedad, pavor o descarga emocional afecta definitivamente el funcionamiento de nuestro organismo. Y cómo lo predispone a enfermedades, afecciones, seguramente las compañías farmacéuticas y las asociaciones médicas no me van a dar la razón, ¿eh? Porque si disminuye el porcentaje de enfermos de úlcera, nerviosismo, depresión, hipertensión, migrañas, etcétera, el mal se trasladaría a los sistemas económicos. Yo puedo ser no sé, voy a señalarlo cuando, no, como es verdaderamente motivo negativo. Ninguna sociedad es perfecta ni moderna, para nada, ¿no? Miren, es lo que yo pienso así, ¿no? En el mundo de las utopías, es necesario entonces concretar nuestro esfuerzo en quienes se encuentran a nuestro alrededor, a nuestro alcance, logrando que algunas células pequeñas de la sociedad, como es no sé, la familia, se rescaten de la infelicidad, tratándolas como muchas que se integren, ¿ok? Por individualidades diferentes. O sea, sanando al grupo a través de la curación emocional de cada uno de sus participantes. Pero, nada más una curación emocional de cada uno de los que forman parte de una sociedad. Mire, los esfuerzos de salud mental en la actualidad, no sé, estamos en cada año 2024, por así decirlo, se concretan en la educación escolar, en campañas masivas, por ejemplo, del Estado que no siempre perduran, y en apagar, no sé, brotes de fuego con la presencia de psicólogos dentro de la sociedad en general. ¿Para qué? Para evitar la sobrepoblación de los manicomios, evitar la sobrepoblación de los manicomios o casas de la salud mental. Mire, yo les digo, la humanidad se preocupa más en recetar pastillas para el dolor de cabeza, calmantes o antidepresivos, por así decirlo, que incrementar el interés para preparar a mayor número de especialistas de qué? De la mente. Es muy importante. Por cualquier razón que sea, es evidente que la violencia innata en el ser humano, ¿ok? Sus apetitos, por ejemplo, los apetitos instintivos y de la degradación también de sus ansiedades, lo han llevado a una supervivencia emocional llena de insatisfacciones. Las sociedades como las que ha padecido la historia de la humanidad solamente, no sé, han cambiado en las modas, básicamente, en el mejoramiento técnico,
no sé, en los estilos del comportamiento social, en el lenguaje y las apariencias, pero no en su contenido violento e irracional, sobre todo inmaduro, coercitivo, manipulador, egoísta e infantilmente jugador, además de, no sé, de temeroso por ser el mejor. Miren, la individualidad aislada será siempre deprimida por los intereses globales, que como grupos no conservan un interés para salvar su real desequilibrio. O sea, condición ideal para el desorden mental y por consecuencia de la satisfacción del control de los actos humanos para un bien general, aunque no resulte justo y compartido. Porque miren, en la historia de esta humanidad, las sociedades se han prestado para ser caído, más bien como un caldo, básicamente, como un caldo de cultivo en que, pues en la enajenación, el consumismo y la manipulación, y así pocos intentan cambios estructurales o sustanciales en torno, por ejemplo, a la vida misma, en el ámbito social, económico y también familiar, totalmente familiares, ¿eh? Bueno, miren, perdón, ay, Dios mío, sobre todo en el ámbito global, porque han resultado ser más importantes los intereses económicos y el desarrollo del Estado que el bienestar individual liberado. Lo que no terminan por entender algunos líderes o conductores de la Organización Mundial, sobre todo de las sociedades, seguramente por su deformación educativa y emocional, es el proteger emocionalmente al individuo y a la familia, lo cual desarrollaría sociedades felices. Sin embargo, como lo repito, la verdadera felicidad, la verdadera felicidad o el equilibrio emocional, exactamente, no combina con la individualidad o se integra uno a la masificación o cae en el aislamiento, en la reprobación o aniquilamiento. Aquel que estudia la psicología solamente como una profesión productiva o como el refugio de su inestabilidad, serviría solamente para colocarle paliativos, o sea, a las neuronas dañadas y a los pensamientos distraídos. ¿Para qué? Para lograr excelencia en el manejo, sobre todo en el manejo, curación y reorientación de los procesos mentales, que se requiere, por supuesto, la madurez suficiente para no solamente convertirse, no sé, en un buen estudiante y aplicar estrictamente las técnicas del análisis e interpretación de las pruebas de exploración psicológica, es lo que yo lo entiendo perfectamente, sino también prepararse, básicamente, ¿no? ¿Para qué? Para verdaderamente ser útil a cada uno de los seres humanos que traten. No serán, por ejemplo, muchos quizás porque no deben ser demasiados, pero sí suficientes para cumplir con la ética profesional. ¿De qué? De proporcionar calidad en los tratamientos, básicamente, ¿eh? Y no cantidad de atención emocional. Sobre todo que resulta más importante, por ejemplo, rescatar de las afecciones o individuos integrados, ¿ok? En una familia para que formen en el futuro grupos más saludables y evitar, sobre todo, no sé, sanar heridas aisladas que bien pueden abrirse, ¿no? Pues, al paso del tiempo por la influencia del medio mismo, ¿no? Miren, sin contar con una base sólida sobre su pertenencia, no sé, a un grupo, ya que no podrá ni deberá aislarse permanente o sustancialmente. Sí, y lo que yo les digo, si un individuo es sanado como parte de un grupo, por así decirlo, por pequeño que sea, o al que pertenece en su comunidad familiar o tribal,
sus aportes en el medio en donde se desarrolle serán sólidos y enriquecedores. O sea, de una forma continuará la cadena de desgastes y sufrimientos. Es decir, esto para qué no voy a equivocarme de eso. Porque miren, parece complejo, parece complejo el esfuerzo a desarrollar para que los seres sanados no sean presas fáciles de los que no lo están. Así que no será suficiente equilibrar el estado emocional de un sujeto en particular. O sea, eliminar su estado psicótico, básicamente, o integrarlo sanamente a la convivencia, ¿ok? Con los demás, por medio de la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Es necesario buscar para cada uno lo que ya mencioné. O sea, un equilibrio integral, sobre todo en su estado mental manifiesto y en el sentido de la espiritualidad o, no sé, comprensión del origen de la existencia, como lo he dicho en otras partes, ¿no? ¿Por qué? O para qué haya nacido, sobre todo, ¿no? Miren, si quien es sanado, vamos a iniciar por ahí, si quien es sanado emocionalmente, no cuenta con el sentido de la vida más allá de los parámetros del consumismo y enajenación, aunque participen activamente en estos. O sea, siempre serán, por ejemplo, vulnerables para recaer en la enfermedad de la depersonalización, por ejemplo, que los aísla de sí mismos. O sea, caer en la depresión, autoflagelación, desamor interno y pérdida del valor real que posee la vida, lo que les conduce a qué? Se conduce a dependerse de una falta de sentido de la existencia, suicidándose y terminando esa agonía de la duda del por qué llegaron a este planeta. Es lo que yo llego a esa conclusión. Promover paralelamente una salud mental, no sé, con una espiritual, es encontrar, por ejemplo, la solución de una verdadera felicidad. Podremos comer o mal, alimentarnos, protegernos del frío o del calor, de los peligros naturales, pero sin salud emocional y sentirnos parte de la creación, la vida resulta vacía y sin razón de vivirla. Debemos aceptar finalmente que somos pasajeros, ¿ok? De un tiempo que terminará para nosotros. Quienes no entiendan esta expectativa terminarán siendo un engranaje más de la maquinaria enmohecida de la sociedad en su conjunto. Es mi consideración. Nada más, no le muestro más para allá, ¿no? Mire, este libro yo escribí, de psicodiagnóstico, no intenta moralizar a quien no lo desea, ni evitar prácticas anquilosadas de conservadurismos o retroceso. O sea, en términos de ética fundamental o a quien, no sé, ve la vida como un paso simple hacia la mente, como son los psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras o no sé, personologistas. Sobre todo, sobre todo para que utilicen un camino más que pueda resultarles efectivo. O sea, para sanar a los individuos, ¿de acuerdo? Y a las familias en su conjunto, en cómo evitándoles un destino previsiblemente dañino. Como decía, o sea, no esperar en un consultorio al enfermo para recetarle una pastillita de ánimo, sobre todo, que le descargue alguna represión o un vendaje de voluntad. ¿Para qué? Para olvidar el daño recibido. Así lo entiendo. ¿Para qué voy a perderme tan fácilmente? Partamos, por ejemplo, partamos de la idea que existen diferentes grados de afección, sobre todo en todos los sujetos, sin embargo, que es más sencillo tratar a quienes pueden desahogarse.
de los ensimismamientos, represiones, ansiedades, ¿ok? Que de aquellos que inician su comunicación verbal, como los niños, por ejemplo, ¿no? El individuo adulto ya se encuentra dañado. En ocasiones profundamente, sobre todo. Miren, al niño se le debe modificar su medio ambiente para rescatarlo de los daños que ya tenga y se le prepara llegar a la madurez con el menor número de estos. Yo podría decir, vamos a comparar las pruebas tradicionales con el psicodiagnóstico de identidades y tendencia del grupo. Eso es lo que yo digo, ¿no? Voy a comparar las pruebas tradicionales con el psicodiagnóstico de identidades y tendencias de grupo, para que puedan entenderse. Existe, por ejemplo, no sé, un gran número de test, o sea, pruebas psicológicos para el estudio de la personalidad y en diferentes campos de esa aplicación de los seres humanos. Y de las sociedades también, por supuesto. Si en lugar, por ejemplo, de acostumbrarnos a establecer sistemas curativos, entráramos y desayunáramos preventivos, por ejemplo, no como una actitud circunstancial, ¿ok? Así lo entiendo yo, sino como un compromiso permanente hacia el individuo. O sea, la humanidad, sobre todo, no necesitaría inventar formas sofisticadas para calmar a los enfermos o los desequilibrados o emocionalmente dañados también, ¿no? ¿Por qué no? Parecería que la historia de la humanidad no tiene remedio y que lograr seres humanos saludables al paso de cada generación nos puede resultar inoperable, utópico o intrascendente, ¿de acuerdo? Pareciera que la epidemia de las afecciones mentales es tan grande que no existe esperanza de lograr una vacuna, por supuesto, que controle su proliferación. Sin embargo, debemos hacer a un lado a los escépticos o instrumentar una conciencia a futuro para rescatar a los rescatables. O sea, no olvidemos que somos más de 8,000 millones de hacinados habitantes en este planeta. O sea, de los cuales la mayoría lucha diariamente, por supuesto, por entender por qué nace y por qué muere pobre, inclusive, no sé, con hambre, porque no se les reitera a través de una información masiva su declaración social, sobre todo al no ser partícipe de lujos o placeres superficiales. Es lo que yo siento, ¿eh? O sea, mire, tenemos problemas permanentes de racismo o secularización, división de clases, de cultura o educación por el simple hecho de parecer diferentes. Nuestro esfuerzo de salud mental puede ser comparada con una cruzada hacia la estabilidad emocional y espiritual. O sea, por supuesto, de todos, conformándose o adaptándose los seres humanos sanamente, sin egoísmos, básicamente, sin reclamos, sin venganzas, sin arrebatos, no sé, una buena respuesta agregada lo manifiesta el efecto de la fe en la cristiandad. O sea, no por su contenido, que de hecho es demostrablemente sólido, sobre todo por el efecto positivo y rescatador de muchos individuos que cayeron en los escapes de la droga, de alcoholismo o de los excesos en el placer y en la despersonalización. Sobre todo, sino por su difusión, por su esencia y su efecto de credibilidad y que le da, sobre todo, le da un sentido alentador a la vida. O sea, aceptamos que se trata, no sé, de un acto de fe, contrario a no sé, a la conceptualización científica, establecer una nueva propuesta de salud mental que se propague en el tiempo con el objetivo principal de preparar a las familias para que, no sé, para que proporcionen a la humanidad seres equilibrados en el amor y en sus actos y sobre todo sólidos
en su apreciación de la vida misma, para que con esos, no sé, con esos principios de estabilidad afronten las descargas de quienes permanecen enfermos, sí, enfermos, dispuestos a enfermar a los demás, vacunados, por ejemplo, contra el desamor, la violencia, la enajenación y la pérdida de valores. Es encauzarlos contra, no sé, los extremos, ¿ok? Contra el desperdicio, con la falta de alegría a favor de, no sé, la paz interna, del equilibrio emocional. Digo, a pesar de los pesares. ¿Ok? Entendamos que los esfuerzos masivos o aislados no han dado ni darán el resultado esperado o deseado. Cuando una generación de psicólogos termina su ciclo de apoyo o algún proceso de curación, ¿de acuerdo? Se alejan con la idea que la salud mental de los individuos tratados resultó parcial. Así yo lo entiendo. Limitada y sobre todo sin trascendencia. Es por ello que, no sé, que mientras nos establece una cultura de bienestar emocional, globalizado, sobre todo globalizado, en todo el mundo, se va a lograr con eso? Pues no sé, los resultados de las acciones aisladas, sin integración generalizada. No, también pueden hacer una regionalización, la metodología y la curación, sobre todo, por distancias geográficas o idiosincrasias contrastantes. Se perderá entonces en la parte de la historia de la humanidad, así lo entiendo yo, que corresponde a dicha generación sin que se asegure que la descendencia aprovechará los avances logrados. No vamos a adivinar lo que se hubiese al final de todo hemos logrado sobre la desventura de la vida, algo realmente que lo entendamos así, ¿no? Miren, cada nueva generación desea reinventar el mundo, que encuentran, por desgracia, para ellos bastante completo y avanzado, sin mucho que hacer en calidad, de calidad. ¿Por qué? Porque la calidad o el perfeccionamiento de muchas áreas del conocimiento ya se dieron. Por fortuna, ¿para qué? Pues para la meta, hacia la realización personal. Pueden ser, por ejemplo, imitadas, número uno, y no mejoradas. Como es el caso de la música clásica, por ejemplo, el arte en general, los conceptos filosóficos y las bases de toda ciencia, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, en las artes perfeccionadas también, en los avances tecnológicos y en esa búsqueda incesante del ocio que permita el disfrute de la cultura y el esparcimiento. La naturaleza y el amor sin condiciones en un mundo de desigualdades que los inmersa en una madeja de hilos negros que ya han sido inventados. Miren, desde hace, no sé, 30.000 años, el hombre socializado no ha modificado el movimiento de sus instintos, ni su manera de reaccionar, porque si bien han dejado de ser, no sé, un primitivo silvestre, ¿ok? En la actualidad sigue latente, por ejemplo, su original socialmente mejorado, regulado y condicionado sobre todo por las reglas establecidas para una sana y pacífica convivencia, o sea, entre los pueblos y los habitantes de cada región del mundo. O sea, así lo entiendo yo, ¿no? Miren, si tuviésemos la certeza de que el ser humano puede ser tan inteligente como para, no sé, para reaccionar favorablemente sobre sus problemas mentales, o sea, por sí mismo sobre todo, no existiría la necesidad de contar con especialistas. O sea, sabemos si se encuentra comprobado que no es así. El problema es, por ejemplo, impresionante por el número de afectados emocionalmente, que no encuentran salidas que los consoliden. O sea, no que los conformen o los haga dependientes básicamente. Aún más que los enajenen,
sino que los dignifiquen y los realicen intelectual y emocionalmente. Entonces, la aventura de salvar al hombre de su desgracia psíquica parece imposible, sobre todo para la mayoría. Y como he insistido reiteradamente, el problema se agravó desde el momento que el hombre encontró rentable, o sea, conveniente y placentero fomentar, por ejemplo, fomentar las guerras, la desigualdad, el consumismo en aras de la comercialización y la competencia. Entendamos estos conceptos para comprender a lo que nos enfrentamos, sobre todo. Porque la idea de mis expresiones, repito, no es apagar fuegos en donde los veamos, ¿ok? Ni acabar con lo que se produce. No, sería una misión imposible. Insisto, el camino se encuentra en la cultura de la salud mental, que por desgracia, pues, no sé, contará con sus grandes enemigos. O sea, no lo olvidemos, no lo vamos a olvidar jamás. ¿Por qué? Los dueños de los intereses económicos a ultranza, los enfermos de poder y los que no se han mantenido por encima de la evolución de la moralidad, o los principios que permanecen emocionalmente en su estado primitivo latente, así como vemos las cosas. El proyecto que propongo para abrir, no sé, esa brecha corta hacia la configuración de esta cultura de salud mental, en forma integrada, posiblemente no tenga la repercusión que espero. O sea, el camino se encuentra lleno de piedras y dificultades. Se requiere el sacrificio profesional y personal de cada especialista para atender a un grupo familiar o grupos, o sea, con diferentes problemáticas, simples o complejas también, de manera directa, íntima y profunda. Por ejemplo, inmerso, por ejemplo, el esfuerzo en un compromiso humano que va más allá de los convencionalismos de la, no sé, de la teoría o de los arquetipos técnicos. Sí, por ejemplo, el problema no es tan simple porque la forma de, o el estilo de apagar un incendio que genera el estado mental del individuo depende del bombero, ¿sí? De sus instrumentos de apoyo, de sus aprendizajes, de su valor, de su seguridad, de su estabilidad, de su madurez y de su capacidad personal. ¿Para qué? Para identificar y generar, no sé, confianza. Entonces, para males mayores, buenos augurios. Bien, vamos a terminar este capítulo, por ejemplo. Miren, para un mal mental, un buen psicólogo o psicoterapeuta, no un buen estudiante, ni un buen clínico, sino un extraordinario ser humano que sabe y puede llegar a los sentimientos de las fibras delicadas de otros seres humanos sensibles al dolor. Eso es una síntesis, lo que se requiere, no sé, para el éxito de la aplicación de este paquete de psicodiagnósticos que les presento. Una familia enferma y un psicólogo humanamente estable y maduro combinarán correctamente. ¿Para qué? Para encontrar respuestas y sanarlas integralmente. Ok, les agradezco mucho que me escucharon. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado todo esto y sobre todo aprendan, sobre todo, o los que quieran estudiar psicología, por algo empezamos. ¿Ok? Nos vemos el próximo tema. Que esté muy bien.